¿Alguna vez te han hecho sentir pequeño, sin valor, como un capítulo olvidado en la gloriosa historia de la vida de otra persona? Chrisa Pierce conocía muy bien esa sensación. Durante 2 años, había sido el fantasma de su propio pasado, perseguida por el hombre que le rompió el corazón y el espíritu. Su exmarido, Lennon, era un maestro de la imagen pública y la había pintado como la esposa aburrida y sin inspiración de la que tuvo que deshacerse para encontrar su verdadera vida brillante. Esta noche planeaba asestarle el golpe final, exhibiendo a su nueva esposa perfecta delante de ella en la gala más exclusiva de la ciudad. Pero nunca imaginó que la mujer a la que había abandonado se había estado reconstruyendo en secreto en las sombras, y que su nueva vida estaba a punto de cruzarse con un mundo de poder tan inmenso que haría que toda su existencia pareciera un castillo de arena de niño ante un maremoto. Manténganse al tanto, porque esta no es solo una historia de venganza, es una historia de resurrección. La invitación llegó un martes, entre una factura de servicios públicos y un folleto de una pizzería con descuentos. Era una anomalía en el panorama de la nueva vida de Chrisa Pierce, una reliquia de un mundo al que ya no pertenecía. La cartulina era gruesa, cremosa e increíblemente pesada, el tipo de papel que susurraba sobre el dinero antiguo y la influencia tácita. Grabadas en una elegante caligrafía dorada estaban las palabras Gala Benéfica Anual de la Fundación Infantil St. Jude. A Cresa se le cortó la respiración. Sus dedos, manchados con un ligero rastro de trementina de su trabajo, temblaban mientras trazaba el familiar escudo en la parte superior. Esta era su gala, la de ella y Lennox. Durante 5 años consecutivos, había sido la cumbre de su calendario social. Era la noche en la que Lennox Caldwell, estrella en ascenso en el mundo de las finanzas corporativas, consolidaba sus conexiones, reía con la élite de la ciudad y mostraba a su hermosa y elegante esposa. Cresa había desempeñado su papel a la perfección, un elegante accesorio en la jaula dorada de su matrimonio. Había elegido los vestidos, había trabajado con las esposas de sus superiores y había sonreído hasta que le dolía la cara. Todo para impulsar el ascenso del hombre que amaba. Ahora, sosteniendo la invitación en su pequeño y tranquilo apartamento, un espacio que era solo suyo y que había pagado con el sudor de su frente, los recuerdos le parecían una agresión. El aroma de la colonia ridículamente cara de Lennox, el frío peso del collar de diamantes que una vez le había dado como recompensa por un trimestre exitoso, el tono bajo y despectivo usaba cuando ella se atrevía a mencionar sus propios sueños. Restauración de arte. Kathy, sé seria. Se había burlado una noche, haciendo girar una copa de whisky que costaba más que sus compras mensuales. Es un pasatiempo polvoriento y sin sentido. Tu trabajo es apoyarme. Nuestro futuro está en esta sala de juntas, no en un taller mugriento. La había ido desgastando poco a poco hasta que su pasión por devolver la vida a la historia no era más que una vergüenza secreta en la que se complacía cuando él estaba fuera por viajes de negocios. Luego llegó la traición definitiva. Britney, una influencer de 24 años cuya vida entera era una colección curada de acuerdos con marcas y citas inspiradoras insustanciales. Lennox ni siquiera tuvo la decencia de ser discreto. Dejó a Cresa con un correo electrónico frío de su abogado y un vacío insoportable que se sentía como una herida física. El divorcio fue rápido y brutal. Él tenía los mejores abogados, la simpatía del público que él mismo había creado y la posición social. Se quedó con la casa, los amigos, la vida que habían construido. A Cresa le quedó una modesta indemnización que apenas cubría 6 meses de alquiler y el peso aplastante de su propio fracaso. Entonces, ¿por qué, después de 2 años de silencio, había llegado esta invitación? Volvió a leer la tarjeta y se le encogió el corazón. En la parte inferior, en letra más pequeña, se anunciaba la inauguración de una obra maestra renacentista restaurada, La Virgen Velada, cortesía de un benefactor privado. Su obra, su Virgen. Durante los últimos 18 meses, Cresa había puesto su alma en ese cuadro. Tras el divorcio, había cogido lo poco que tenía y había montado un pequeño negocio de restauración, Pierce Restoration.
Trabajaba en un estudio diminuto, aceptando piezas pequeñas y olvidadas de tiendas de antigüedades y coleccionistas menores. Era un trabajo minucioso y anónimo. Entonces, hace 6 meses, recibió una consulta a través de un portal seguro de un bufete de abogados que representaba a un cliente anónimo. Tenían una obra maestra del siglo XVI dañada y buscaban un restaurador con un toque delicado, alguien que valorara la autenticidad por encima de la rapidez. Habían visto su trabajo en una pequeña pieza florentina y quedaron impresionados. La paga era lo suficientemente astronómica como para asegurar su negocio durante años, pero era más que eso. Trabajar en la Virgen Velada había sido un viaje espiritual. En la tranquila soledad de su estudio, con el olor a aceite de linaza y barniz en el aire, había limpiado meticulosamente siglos de suciedad y pintura descascarillada, y había devuelto la vida al rostro sereno y triste de la Virgen. Era como si, al curar el lienzo, hubiera comenzado a curar las partes fracturadas de sí misma. El cliente, al que solo conocía como el señor Chevalier a través de sus abogados, había sido respetuoso, exigente y totalmente profesional. Ahora iba a desvelar su preciada posesión en la misma gala que simbolizaba su antigua vida. Tenía que estar allí. Su contrato estipulaba su asistencia. No era negociable. Su mejor amiga, Jenna, una periodista apasionada que había sido su apoyo durante el divorcio, estaba eufórica. Ya está, Kat. Este es tu momento, le había gritado por teléfono. No vas a ir como la patética exmujer de Lennox Caldwell. Vas a ir como Chrissa Pierce, la brillante artista que restauró una obra maestra. Tienes que restregárselo en la cara. Él estará allí, Jenna. Con ella, susurró Cresa, saboreando las palabras como si fueran cenizas. Así que déjale que te vea. No a la mujer llorosa en pantalones de chándal que él abandonó, sino a la increíble mujer que se mantiene firme sobre sus propios pies. Ya no se trata de él, se trata de que reclames tu victoria. Jenna tenía razón, pero la idea de ver a Lennox, de sentir su mirada desdeñosa y de ver la sonrisa perfecta y presumida de Britney, le provocaba un temblor de puro y auténtico miedo. Una cosa era tener éxito en el tranquilo anonimato de su estudio. Otra muy distinta era enfrentarse al artífice de su desamor en el terreno en el que él era el rey. Se miró en el reflejo de la ventana oscura de su apartamento. La mujer que la miraba estaba cansada, con el rostro un poco más delgado, pero sus ojos tenían una chispa de determinación que no había allí hacía 2 años. Respiró hondo. Iría, pero no por venganza ni por Lennox. Iba a ir por la mujer del reflejo y por la Madonna que esperaba ser vista. Prepararse para la gala era como excavar en un yacimiento arqueológico de su antiguo yo. En el fondo de su armario, detrás de los prácticos vaqueros y los cómodos jerseys que definían su vida actual, había una sola bolsa de ropa. Dentro colgaba el fantasma de Cressa Caldwell, un vestido largo de seda azul marino brillante de un diseñador cuyo nombre ya no se atrevía a pronunciar. Le había costado una cantidad de dinero escandalosa y lo había comprado para la última gala a la que había asistido con Lennox. Él lo había elegido, por supuesto. «Te queda muy bien», había comentado con una aprobación tan fría y superficial como la propia tela. Lo sacó. Era un vestido precioso, testimonio de una vida de lujo sin esfuerzo, pero ponérselo ahora sería como vestirse con un traje de su propia sumisión. Representaba todo lo que ella intentaba escapar. Una mujer cuyo valor estaba determinado por el hombre que la acompañaba y la etiqueta que llevaba en la espalda. Con una determinación que la sorprendió, cerró la bolsa y la volvió a meter en la oscuridad. No llevaría la armadura de Lennox a esta batalla. En su lugar, fue a una tienda de segunda mano de lujo en el centro, un lugar donde la élite de la ciudad desprendía de sus tesoros de la temporada pasada. Después de una hora de búsqueda, lo encontró. Era un vestido que la antigua Cresa nunca se habría atrevido a llevar. Era de terciopelo verde bosque oscuro que parecía absorber la luz. Tenía mangas largas, un escote modesto y un corte aparentemente sencillo, que se ceñía a su figura de una manera elegante y fuerte en lugar de abiertamente seductora.
No era una marca que llamara la atención. Simplemente era precioso. Le sentaba bien. Lo combinó con unos sencillos pendientes de perlas, de su abuela, y la única joya cara por la que había luchado en el divorcio, una delicada pulsera antigua de plata. La noche de la gala, una energía nerviosa le recorría el cuerpo. Se peinó y se maquilló ella misma, una habilidad que había perfeccionado tras años observando a los profesionales. El resultado no era la máscara impecable que solía llevar, pero era auténtico. Su reflejo mostraba a una mujer, no a una muñeca, una mujer con una historia en sus ojos. Al tomar un taxi en lugar del coche con chofer de su pasado, sintió una extraña sensación de liberación. El taxi se detuvo ante la gran entrada del Museo de Bellas Artes, con sus columnas de mármol iluminadas por espectaculares focos. La escena familiar se desarrolló ante ella. La multitud de fotógrafos, los flashes que pintaban la noche de blanco, el desfile de elegantes coches negros que dejaban a hombres con esmoquín a medida y mujeres con vestidos brillantes. Por un momento el pánico se apoderó de ella, su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Esto era un error. Ella era una impostora allí, un gorrión tratando de volar entre pavos reales. ¿En qué estaba pensando? Entonces los vio salir de un reluciente Bentley negro. Lennox, increíblemente guapo y seguro de sí mismo, con su Smoke Queen Tom Ford a medida, y Britney del brazo, con un vestido de gasa rosa pálido y diamantes, riendo con esa risa aguda y cristalina que siempre parecía estar dirigida a un público invisible. Cresa se encogió en su asiento y le dijo al conductor que diera la vuelta a la manzana. No podía hacerlo. No podía entrar allí y enfrentarse a ellos. Mientras el taxi daba la vuelta, su teléfono vibró. Era un mensaje de texto del coordinador del evento. La señora Pierce, asistente del Sir Chevalier, la está buscando. Quiere asegurarse de que está cómoda antes de la inauguración. Por favor, busque a la señora Albright cuando llegue. El nombre Chevalier fue como un jarro de agua fría. No se trataba de Linux. Se trataba de su trabajo. Era su obligación profesional. Su obra maestra estaba en ese edificio. Había dedicado más de un año de su vida a ella. No iba a permitir que Lennon Caldwell, un hombre que no sabía distinguir una moneda de un mantel individual, le arrebatara también esta noche. Pare aquí, le dijo al conductor con voz firme. Pagó la carrera, salió del taxi y no se dirigió hacia el caótico glamour de la alfombra roja, sino hacia una discreta entrada lateral reservada para el personal y los invitados destacados. Le dio su nombre al guardia de seguridad, que comprobó su lista y asintió respetuosamente, abriéndole la puerta. En el interior, la cacofonía de la entrada se desvaneció en el sofisticado murmullo del evento. El aire olía a flores de invernadero y dinero. El personal de servicio se movía con silenciosa eficiencia, equilibrando bandejas de champán. El vasto salón estaba lleno de las personas más poderosas de la ciudad, cuyas conversaciones formaban un murmullo melódico bajo los altos techos abovedados. Y entonces lo vio, a Lennox. Estaba rodeado de gente cerca de la gran escalera, con Brittany aferrada a su brazo, mirándolo con adoración. Él estaba en su elemento, en el centro de su universo. El estómago de Cresa se retorció en un nudo apretado. Sintió un impulso primario de darse la vuelta y huir, de correr de vuelta a la seguridad de su pequeño apartamento y al reconfortante olor de la trementina. Pero entonces sus ojos se desviaron más allá de él, hacia el escenario al otro extremo del salón. Sobre él, envuelto en una sábana de terciopelo oscuro, había un gran objeto rectangular. Su Madonna, su propósito. Enderezó los hombros y levantó la barbilla. Ya no era Cresa Caldwell, la tímida esposa. Era Cresa Pierce, la restauradora, y tenía todo el derecho a estar allí. Cogió una copa de champán de una bandeja que pasaba, la sostuvo como un escudo y dio su primer paso hacia la guarida del león. Intentó pasar desapercibida, bordeando los límites de la multitud, con la mirada fija en el caballete cubierto de terciopelo del escenario. Era una artista, no una socialité. Solo tenía que aguantar la siguiente hora, ver cómo se desvelaba su obra y luego escabullirse antes de que nadie se fijara en ella.
Pero en una sala donde cada mirada era una transacción y cada rostro estaba catalogado, el anonimato era un lujo que no podía permitirse. Vaya, 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 mira quién ha venido. La voz, rebosante de condescendencia empalagosa, atravesó el ruido ambiental. Cresa se quedó rígida. No tuvo que volverse para saber quién era. Lennox se recompuso, dio un sorbo lento y deliberado a su copa de champán y luego se volvió para mirarlo. Él estaba allí de pie, con una sonrisa presumida y depredadora en el rostro. Brittany estaba a su lado, con una expresión que era una máscara perfecta de curiosidad cortés, pero con los ojos agudos y críticos, evaluando rápida y brutalmente el vestido de Cresa, su peinado, su mera presencia. Lennox, dijo Cresa, con una voz sorprendentemente firme. Brittany, los dos tienen buen aspecto. Así es, dijo Lennox, recorriendo con la mirada el vestido sencillo de terciopelo y la ausencia de joyas ostentosas. Su sonrisa se amplió. Era una mirada que ella conocía bien, la mirada de un hombre que confirma su propia superioridad. Debo decir, Kathy, que me sorprende verte aquí. No creía que este fuera ya tu tipo de ambiente. ¿Has conseguido un trabajo temporal con el personal de catering? La puñalada estaba diseñada para herirla y recordarle su caída en desgracia. La antigua Cresa se habría sonrojado de vergüenza, habría balbuceado una defensa y se habría marchitado bajo su desprecio. Pero la mujer que ahora tenía ante sí se había forjado en el fuego de su traición. No, Lennox, respondió ella con tono frío y tranquilo. Me invitaron. Brittany soltó una risita, cubriéndose la boca con una mano perfectamente manicurada. Oh, qué detalle. Seguro que enviaron invitaciones a todos sus antiguos donantes. Probablemente sea un error en la lista de correo, pero es muy valiente por tu parte venir de todos modos. Muy valiente. La palabra valiente estaba codificada en la lástima, destinada a doler más que cualquier insulto directo. Eran un equipo de crueldad practicada, y ella era su objetivo. Lennox se inclinó hacia ella y bajó la voz hasta convertirla en un susurro conspirativo, lo suficientemente alto como para que los que estaban cerca lo oyeran. Escucha, Kathy, sé que las cosas han sido difíciles para ti. Si andas corta de dinero, no tienes por qué colarte en fiestas para conseguir comida gratis. Solo tienes que llamar a mi asistente. Puedo prestarte algo por los viejos tiempos. Su objetivo era humillarla públicamente. Quería que los espectadores, sus compañeros y rivales, lo vieran a él como magnánimo y a ella como un caso de caridad. Estaba reescribiendo su historia en tiempo real, presentándose a sí mismo como el exmarido benevolente y a ella como la exmujer patética y desesperada que no podía dejarlo ir. La sangre le subió a los oídos. Todos sus instintos le gritaban que le dijera lo vacío e inseguro que era en realidad. Pero recordó las palabras de Jenna. Ya no se trata de él. Perder los estribos sería darle la victoria que tanto ansiaba. Así que sonrió. Fue una pequeña sonrisa enigmática que no llegó a alcanzar sus ojos. Es muy generoso de tu parte, Lennox, pero estoy bien. Bien, se burló él, señalando con un gesto el opulento salón. Esta era nuestra vida, Kathy. Mírate ahora. Ese vestido. ¿Lo compraste en una tienda de segunda mano? Y estás completamente sola. Es muy triste. Creo que su vestido es precioso, dijo una nueva voz, suave como el whisky añejo. Los tres se volvieron. Un hombre se había acercado a su pequeño círculo, aparentemente de la nada. Era alto y vestía impecablemente un smoking a medida que le quedaba como una segunda piel. Tenía el pelo sal y pimienta y los ojos de un tono gris sorprendentemente intenso, y desprendía un aire de autoridad tranquila que era palpable. No era guapo como Lennox. Era algo mucho más atractivo. Era poderoso. El aire a su alrededor parecía crepitar con ello. Miró directamente a Cresa, ignorando por completo a Lennox y Brittany. Verde bosque. Es una elección atrevida e inteligente. Complementa tus ojos. Cresa se quedó momentáneamente sin palabras. ¿Quién era ese hombre? Lennox, sin embargo, no se quedó sin palabras. Su rostro, que había sido una máscara de superioridad engreída,
Ahora estaba nublado por la confusión y la molestia. Odiaba que lo interrumpieran y odiaba aún más que le robaran el protagonismo. Lo siento. ¿Te conocemos?, preguntó Lennox con tono brusco. Los ojos grises del hombre finalmente se posaron en Lennox y estaban completamente desprovistos de calidez. No creo que hayamos tenido el placer, dijo, con voz educada pero desdeñosa. Luego volvió a centrar toda su atención en Cressa. Tú debes de ser la señorita Pierce. Te he estado buscando. La mente de Cressa se aceleró. ¿Señorita Pierce? ¿Cómo sabía él su nombre? Antes de que ella pudiera responder, el hombre le tendió la mano. Dominique Chevalier. Es un honor absoluto conocerla por fin en persona. Chevalier. El nombre golpeó a Cressa como un rayo. El señor Chevalier, su benefactor anónimo, el propietario del Madonna. La sangre se le heló a Lennox en las venas. Por supuesto que conocía ese nombre. Todos los presentes en esa sala conocían el nombre de Dominique Chevalier. Era un titán de la industria, un multimillonario solitario conocido por su implacable perspicacia para los negocios y su colección de arte de talla mundial. Era una leyenda, un hombre que rara vez asistía a eventos públicos y cuya influencia eclipsaba el considerable éxito de Lennox hasta convertirlo en insignificante. Lennox Caldwell era un jugador en la ciudad. Dominique Chevalier era el dueño del juego. Eres el cliente de Cressa. Lennox tartamudeó las palabras que se le atragantaban en la garganta. La mirada de Dominic volvió a posarse en Lennox, fría y afilada como el hielo astillado. No respondió directamente a la pregunta. En su lugar, le ofreció el brazo a Cressa. Señora Pierce, ¿me permite acompañarla? Tenemos una obra maestra que desvelar. Sin mirar por segunda vez a su atónito exmarido ni a su nueva esposa, que se había quedado boquiabierta, Cressa puso la mano en el brazo de Dominique Chevalier. Mientras él la alejaba, ella podía sentir el peso de cientos de pares de ojos sobre ella. Pero, por primera vez, no sintió el juicio de ninguno de ellos. El veneno de la sonrisa de Lennox se había vuelto completamente impotente. El juego acababa de cambiar y él ni siquiera conocía las reglas. Caminar por el abarrotado salón de baile del brazo de Dominique Chevalier fue una experiencia surrealista. El mar de gente poderosa se abrió ante ellos como por una fuerza invisible. Los susurros que la habían seguido antes, teñidos de lástima y especulación, ahora se transformaron en un murmullo de frenética curiosidad. Los hombres que la habían ignorado minutos antes ahora asintieron con deferencia. Las mujeres que la habían evaluado con desdén ahora la miraban con envidia indisimulada. Ya no era un fantasma anónimo. Era un misterio, y en este mundo, el misterio era una forma de moneda de cambio. Dominic la guió hasta una zona acordonada cerca del escenario, donde había unas cuantas sillas reservadas. Era un perfecto caballero, atento, pero sin ser prepotente. Perdona por la intrusión, dijo en voz baja, mientras le escudriñaba el rostro con preocupación. He oído por casualidad a tu antiguo conocido. Su falta de elegancia solo es superada por su falta de percepción. Cressa sintió que se sonrojaba. No tenía por qué hacerlo, señor Chevalier. Por favor, llámeme Dominic. Y sí, tenía que hacerlo, respondió él con mirada firme. El talento debe protegerse de la arrogancia. Y su talento, señorita Pierce, es generacional. Sus palabras eran tan sinceras, tan directas, que la dejaron sin aliento por un momento. Lennox solo la había elogiado por cómo se reflejaba en él. Dominic la elogiaba por quién era. Se hizo el silencio en la sala cuando el maestro de ceremonias, un presentador de noticias local, subió al escenario. Habló durante unos minutos sobre la fundación y la importancia de la caridad, y luego comenzó la presentación. Cressa había estado temiendo y esperando a la vez, y ahora había llegado el momento que todos esperábamos. Esta noche, tenemos el privilegio de presenciar el debut público de un tesoro renacentista perdido hace mucho tiempo, la Virgen Velada. Esta obra maestra ha recuperado su antiguo esplendor gracias a la generosidad de su propietario, el estimado señor Dominique Chevalier, y a la impresionante habilidad de un artista verdaderamente notable. El corazón de Cressa comenzó a latir con frenesí contra sus costillas.
El señor Chevalier ha roto con la tradición esta noche. El mundo de la restauración de obras de arte suele ser un trabajo silencioso entre bastidores, pero él cree que un genio de este calibre merece ser celebrado. Damas y caballeros, den la bienvenida al escenario a la mujer que salvó a la Virgen, la señora Cressa Pierce. Un aplauso cortés, que luego se volvió cada vez más entusiasta, llenó la sala. Un foco la iluminó. Durante un segundo aterrador, se quedó paralizada, inmovilizada por la luz y la atención de cientos de personas. Sintió la mano de Dominic dándole un suave y tranquilizador apretón en el brazo. Adelante, le susurró. Saluda, te lo has ganado. Subió los pequeños escalones que llevaban al escenario, con las piernas como si fueran de gelatina. La luz era cegadora y solo podía ver las caras de las primeras filas. Y allí, en la primera fila, donde se sentaban los donantes más importantes, estaba Lennox. Su rostro era una máscara de total sorpresa e incomprensión. Brittany estaba sentada a su lado, con la boca abierta y el pintalabios perfectamente aplicado formando una pequeña O de incredulidad. Pensaban que era una proveedora de catering, un caso de caridad, y ahora era la invitada de honor. La sorpresa se reflejaba en sus rostros. El maestro de ceremonias le hizo un gesto. «Sora Pierce, nos haría el honor». Con manos temblorosas, Cressa se acercó al caballete cubierto de terciopelo. Agarró la pesada tela. Era el momento. Esto no era para ellos, era para ella. Retiró el terciopelo. Un grito ahogado colectivo recorrió el público. Allí, bajo el cálido resplandor de las luces del escenario, estaba la Virgen velada. La pintura era luminosa. Cressa no solo la había limpiado, la había resucitado. El rostro de la Virgen, antes oculto por siglos de barniz amarillento y suciedad, ahora irradiaba una belleza serena y desgarradora. La tristeza de sus ojos era palpable, pero estaba impregnada de una profunda sensación de gracia y resistencia. Los azules intensos de su túnica eran vibrantes. El delicado pan de oro de su aureola brillaba con una luz interior. No era solo un cuadro restaurado, era un alma desnuda sobre el lienzo. Durante un largo momento, la sala permaneció en completo silencio, cautivada por la imagen. Entonces comenzaron los aplausos. No eran los aplausos corteses de antes, era una ovación atronadora. Era un reconocimiento genuino y sobrecogedor de la belleza que estaban presenciando. Cressa se quedó de pie junto a su obra con lágrimas en los ojos. Era la validación que había anhelado durante años. No de un hombre, ni de la sociedad, sino de su propio arte. Era la declaración pública de que la pasión que Lennox había descartado como un pasatiempo anticuado era, en realidad, un don raro y poderoso. Desde la primera fila, observó a Lennox. Aplaudía, pero era un gesto mecánico y vacío. Tenía los ojos muy abiertos, mirando alternativamente el cuadro y a Cressa. Las ruedas de su cerebro giraban. El mundo se reconfiguraba en torno a una verdad que él no podía comprender. Había tirado un diamante, creyendo que era una piedra común, y ahora lo veía brillar en un entorno tan lejos de su alcance que bien podría haber sido una estrella en el cielo nocturno. La confianza engreída se había evaporado, sustituida por el pálido y creciente horror de un error de cálculo monumental. Cuando la ovación comenzó a apagarse, Dominic Chevalier subió al escenario. Se movía con una gracia pausada que llamaba la atención sin exigirla. No se limitaba a caminar. Ocupaba el espacio. El público se cayó al instante, ansioso por escuchar al multimillonario solitario. Se situó junto a Cressa, aunque al principio no se dirigió al público. Simplemente miró el cuadro, con una expresión de profunda reverencia. «Extraordinario», murmuró con voz baja, solo para ella. «Incluso más que en tu estudio». Luego se volvió hacia el micrófono. «Gracias a todos». Comenzó a hablar con una rica voz de barítono que llenó la sala sin esfuerzo. «Esta noche se trata de apoyar la importante labor de la Fundación St. Jude, y les agradezco su generosidad, pero también se trata de celebrar la preservación de la belleza y la historia». Señaló el cuadro. «Adquirí la Virgen velada hace un año. Estaba en un estado deplorable, abandonada, con el alma dañada,
oculta bajo capas de decadencia. Muchos expertos me dijeron que era una causa perdida. Me sugirieron un equipo de restauradores, nombres famosos de instituciones famosas que tardarían años y cobrarían una fortuna por hacer lo que ellos llamaban un trabajo de rescate. Hizo una pausa, sus ojos grises recorrieron la sala y finalmente se posaron durante una fracción de segundo en Lennox Caldwell. Pero yo no buscaba un trabajo de rescate. Buscaba una resurrección. Buscaba un único artista que no solo tuviera la habilidad, sino también la empatía, el alma para comprender lo que necesitaba este cuadro. Alguien que supiera lo que se siente al ser ignorado, al tener un inmenso valor y ser descartado como si no valiera nada. A Cresa se le cortó la respiración. ¿Estaba hablando del cuadro o estaba hablando de ella? Mi búsqueda me llevó a la señora Cresa Pierce. Dominic siguió girándose para mirarla. La calidez de sus ojos era asombrosa. Me llevó a un pequeño y modesto estudio donde se estaba realizando una verdadera magia. La señora Pierce no solo restaura la pintura, restaura el espíritu. Tiene un don que no se puede enseñar en ninguna universidad. Escucha la historia que la obra de arte quiere contar. Miró a esta virgen rota y olvidada y no vio lo que era, sino lo que siempre había sido. Vio su fuerza, su gracia, su resistencia, y con un toque que no puede calificarse más que de milagroso, nos la devolvió. Tomó la mano de Cresa. Su apretón fue cálido y firme. El mundo del arte está lleno de técnicos. La señora Pierce es una visionaria. Esta ciudad tiene suerte de contar con ella. Yo tengo suerte de haberla encontrado. Gracias, Cresa, por devolverle la voz a la Virgen. Él comenzó a aplaudir y el resto de la sala se unió a él, con un sonido aún más ensordecedor que antes. Era una ovación no solo para el cuadro, sino para ella, para Cresa Pierce. El desprecio de Lennox hacia su pasión resonaba en su mente como un pasatiempo polvoriento y sin sentido, y le parecía tan absurdo, tan completamente ignorante, que casi se echó a reír. Mientras Dominic la acompañaba fuera del escenario, la noche se volvió borrosa. La gente se abalanzó hacia ella, una constelación de las figuras más influyentes de la ciudad, todas clamando por una presentación. Curadores del museo, coleccionistas adinerados, críticos de arte. Todos querían hablar con ella, elogiar su trabajo, preguntarle sobre su proceso. Ella respondió a sus preguntas, y su voz ganaba confianza con cada interacción. Habló de la composición de los pigmentos y de los retos que suponía eliminar el barniz del siglo XVIII sin dañar el esmalte original del siglo XVI. Era una experta en su campo y por primera vez la veían como tal. Durante todo ese tiempo, Dominic permaneció a su lado, con una presencia tranquila y formidable. Desvió las presentaciones demasiado agresivas con comentarios perspicaces y se aseguró de que su copa de champán nunca estuviera vacía. Ella vio a Lennox al otro lado de la sala. Estaba solo, ya que Britney estaba absorta en una charla con un grupo de otras esposas jóvenes y guapas. Él observaba a Cresa con una expresión que era una mezcla tóxica de furia, desconcierto y algo que ella nunca había visto antes en su rostro. Arrepentimiento. Parecía un hombre que acababa de ver cómo un rayo caía sobre su billete de lotería perdedor. Más tarde, en un momento más tranquilo cerca de la terraza, Cresa finalmente le hizo la pregunta que le quemaba en la mente. Dominic, en tu discurso dijiste que buscabas a alguien que supiera lo que se siente al ser ignorado. ¿Cómo podías saberlo? Una pequeña sonrisa triste se dibujó en sus labios. Mi empresa lleva a cabo una exhaustiva investigación antes de firmar cualquier contrato importante, señorita Pierce, especialmente uno que implique un activo de este valor. No solo investigo el historial profesional de una persona, investigo su carácter. Leí sobre tu divorcio. Leí los artículos difamatorios y parciales que el publicista de tu exmarido publicó en las páginas de Sociedad. Vi la narrativa que intentó crear. Él la miró a los ojos, con una sorprendente profundidad de comprensión en su mirada. Y luego vi su trabajo, y me di cuenta de que el hombre que escribió esa narrativa era un tonto.
Era un hombre que poseía una obra de arte invaluable y la guardaba en un ático oscuro y polvoriento porque estaba demasiado ciego para ver su valor. Yo simplemente le proporcioné la galería que se merecía. La franqueza de su analogía, la validación tan impresionante de la misma, conmovió a Cresa hasta lo más profundo. Él no solo había contratado a una restauradora, la había visto, la había visto de verdad, y había orquestado toda esta noche, no solo para desvelar su cuadro, sino para desvelarla a ella. La magnitud de su silenciosa y calculada reivindicación en su nombre era casi demasiado grande para comprenderla. Fue entonces cuando vio a Lennox acercándose a ellos, con el rostro convertido en una máscara tormentosa. Finalmente había decidido que no podía soportar seguir siendo irrelevante en la historia de ella. Venía a reclamar su lugar, a reivindicar su derecho, a recordarle quién solía ser ella. El viejo miedo se agitó en su interior, la respuesta condicionada a la ira de él. Pero esta vez era diferente. Esta vez ella no estaba sola. Lennox se abalanzó hacia ellos, con movimientos rígidos por la furia. El encanto que solía lucir como una segunda piel había desaparecido, dejando tras de sí el derecho crudo y desagradable que Cresa conocía también. Ignoró por completo a Dominic, con los ojos fijos en ella, ardiendo con una ira posesiva que le ponía la piel de gallina. Cada, tenemos que hablar, dijo, con una voz grave y autoritaria. No lo pidió, lo ordenó. Era el mismo tono que había utilizado 1000 veces para poner fin a una discusión y llamarla para ponerla en su sitio. Antes de que Cresa pudiera siquiera formular una respuesta, Dominic dio un pequeño paso adelante, un movimiento sutil pero inconfundible que lo situó entre ella y Lennox. No creo que la señorita Pierce tenga nada que decirle, señor Caldwell. Lennox apretó la mandíbula. Finalmente reconoció al otro hombre, entrecerrando los ojos con desdén. Esto es un asunto privado. Es entre mí, es entre Cresa y yo. No tienes ni idea de cuál es nuestra historia. Al contrario, respondió Dominic con una voz peligrosamente suave. Tengo una idea excelente de vuestra historia y por lo que puedo deducir, es una historia que la señorita Pierce está dejando atrás con razón. El descarado desaire provocó una oleada de rubor rojo oscuro en el cuello de Lennox. Era un hombre acostumbrado a ser la persona más importante en cualquier lugar. Ser neutralizado de forma tan completa y tranquila por Dominic Chevalier era una castración pública que no podía soportar. Volvió a dirigir su veneno hacia Cresa, con la voz rebosante de falsa intimidad. «Kathy, no seas tonta», siseó tratando de atraerla. «¿No ves lo que está pasando? Te está utilizando. Los hombres como él coleccionan cosas bonitas. Se acaba de comprar un juguete nuevo. Tú has restaurado su cuadro. Ahora eres el capricho del mes. No tires por la borda lo que teníamos por esto. Yo te descubrí. Todo lo que sabes sobre este mundo lo aprendiste conmigo». Era un intento desesperado y patético de reclamar la propiedad de su historia, de posicionarse como su creador. La audacia de tal acto, después de años menospreciando su pasión, era asombrosa. Cresa sintió cómo una ira fría y clara se apoderaba de ella, silenciando los últimos vestigios de su miedo. «Tú no me descubriste, Lennox», dijo con una claridad en la voz que la sorprendió incluso a ella misma. «Intentaste enterrarme». La verdad de sus palabras flotaba en el aire entre ellos, aguda e innegable. El rostro de Lennox se contorsionó en una mezcla de rabia y desesperación. Estaba perdiendo el control, perdiendo la audiencia, perdiendo el último vestigio de poder que tenía sobre ella. Extendió la mano, agarrándola del brazo. Cresa detuvo esa tontería y él nunca terminó la frase. Con un movimiento suave y deliberado, Dominic se movió. No empujó a Lennox, no alzó la voz. Simplemente se volvió hacia Cresa, con sus intensos ojos grises buscando los de ella. Vio el destello del viejo miedo que ella intentaba combatir. Vio la nueva fuerza que luchaba contra años de condicionamiento. Y en ese momento, tomó una decisión. Le acarició la cara con las manos, con un tacto sorprendentemente suave. La ruidosa gala pareció desvanecerse en un zumbido lejano. El mundo se redujo al espacio entre ellos.
Eres una obra maestra, Cressa Pierce, le susurró con voz solo para ella. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Y entonces la besó. No fue un beso de ardiente pasión romántica, fue algo mucho más profundo. Fue un beso de respeto, de protección, de apoyo inquebrantable. Era una declaración pública silenciosa. Decía, ella está conmigo, es valiosa, está fuera de los límites. Era un escudo y una coronación, todo en uno. Para Cressa fue un momento de absoluta quietud. La calidez de sus labios era una realidad sorprendente y aterrizada. Era la antítesis del frío afecto transaccional de Lennox. Era un beso que daba en lugar de tomar, y frente a ellos, Lennox se quedó paralizado. Fue un fallo total del sistema. Su cuerpo se tensó. Su mano, que había estado buscando a Cressa, cayó a su lado como si le hubieran cortado. Su boca quedó ligeramente abierta. Sus ojos, muy abiertos por la incredulidad, se fijaron en la imagen de Dominique Chevalier, el hombre más poderoso de la sala, besando a la exmujer a la que acababa de intentar humillar. El mundo que rodeaba a Lennox no solo se detuvo, sino que se hizo añicos. Todos los cálculos que había hecho sobre su vida, su estatus y su exmujer resultaron ser espectacularmente catastróficos. La narrativa que había controlado con tanto cuidado había sido secuestrada y reescrita con un solo gesto silencioso. Él no era el hombre poderoso que compadecía benévolamente a su patética ex. Era el tonto, el colosal tonto ciego que había tirado por la borda un tesoro que ahora reclamaba un rey. El flash de la cámara de un fotógrafo al otro lado de la sala rompió el hechizo. La luz iluminó el rostro de Lennox, capturando su expresión de puro y auténtico shock para la posteridad. La sangre se le escapó del rostro, sustituida por un pálido gris enfermizo. Miró decresada a Dominic y viceversa. Su mente intentaba frenéticamente procesar la nueva realidad. Ya no era el protagonista de esta historia. Era una nota al pie. El beso terminó. Dominic no la soltó inmediatamente, manteniendo sus manos sobre los brazos de ella como para estabilizarla. La miró, con una pregunta en los ojos. Cressa le hizo un pequeño gesto con la cabeza, un silencioso agradecimiento. Cuando finalmente miró a su exmarido, no sintió nada. Ni triunfo, ni lástima, ni siquiera ira. Era solo un hombre, pequeño e insignificante, congelado en los escombros de su propia arrogancia. El control que había ejercido sobre ella durante más de una década se había roto de una vez por todas. Las secuelas del beso no fueron una explosión ruidosa, sino un cambio sísmico que alteró el panorama social de la sala en un solo momento de silencio. El suspiro colectivo había sido sustituido por un frenético murmullo eléctrico. Los teléfonos que antes estaban ocultos ahora se sostenían en ángulos discretos, capturando la imagen de Dominic, protector y resuelto junto a Cressa. Cressa, atónita pero firme, y Lennox, una estatua tallada por la rabia y la incredulidad. Él era el epicentro de la onda expansiva, y la multitud, como animales que perciben la debilidad de un depredador, comenzó a alejarse de él. Las alianzas forjadas a lo largo de años de apretones de manos enfermizos y palmadas ruidosas en la espalda se evaporaron en segundos. Brittany, que acababa de regresar a su lado, lo vio todo. Su rostro, una máscara cuidadosamente construida de belleza juvenil, se desmoronó. Miró a Lennox, no con amor o preocupación, sino con el frío horror de un accionista que ve cómo su cartera se convierte en cenizas. Lennox siseó, con una voz que era un susurro venenoso destinado solo a él. Haz algo. Todo el mundo está mirando. Pero Lennox no podía moverse. Estaba atrapado en la luz cegadora de su propia demolición pública. Su mente, normalmente tan rápida con comentarios mordaces o burlas despectivas, era ahora un lienzo en blanco de furia al rojo vivo. Había sido superado en un juego que ni siquiera sabía que estaba jugando. El primer flash de una cámara profesional de un columnista de sociedad cerca de la entrada rompió su parálisis. Era un sonido depredador, el clic del obturador como un buitre chasqueando el pico. Esa fue la señal. Su noche había terminado. Su reinado había terminado. Nos vamos, gruñó con delicadeza, mirando a Brittany.
La agarró del codo, lejos del suave y posesivo agarre que solía mostrar. Era un agarre enfadado y doloroso. Ahora no le dedicó otra mirada a Cresa. Volver a mirarla sería reconocer la magnitud catastrófica de su error de juicio, y su ego no podía soportarlo. Se abrió paso a empujones entre la multitud, arrastrando a una Britney tambaleante detrás de él. Su salida no fue la grandiosa y majestuosa partida de una pareja poderosa, sino la retirada apresurada y vergonzosa de unos derrotados por completo. Cresa los vio marcharse, pero sintió una extraña y desconectada calma. El drama parecía estar sucediendo detrás de un grueso cristal. La mano de Dominic en la parte baja de su espalda era una presencia cálida y tranquilizadora, un ancla en la vorágine de los rumores. «Salgamos a tomar el aire», dijo, con voz baja y susurrante para contrarrestar el creciente murmullo. La alejó con destreza del centro de la sala, con su cuerpo actuando como un sutil escudo contra las miradas curiosas y los dedos acusadores. El camino que eligió no era hacia la salida principal, sino a través de una puerta lateral que ella no había visto, que conducía a una galería larga y tranquila. El ruido de la gala se desvaneció detrás de ellos, sustituido por el silencio reverente del museo por la noche. Pasaron junto a retratos dormidos y esculturas en sombras. El único sonido era el suave golpeteo de los tacones de ella sobre el suelo de mármol pulido. Finalmente, él empujó unas pesadas puertas de cristal y salieron a una terraza privada. El aire fresco de la noche fue una bendición para Cresa, que borró los últimos vestigios de la atmósfera empalagosa del salón de baile. Debajo de ellos, la ciudad se extendía como un impresionante tapiz de luces brillantes y calles oscuras y sinuosas. Era la misma vista que había visto desde el ático de Lennox durante años, pero desde aquí se sentía diferente. No era un reino que conquistar, era un mundo de posibilidades infinitas. «¿Estás bien?», preguntó Dominic de nuevo con voz suave, mientras se acercaba a ella y se colocaba a su lado junto a la barandilla de piedra. Cresa respiró hondo y exhaló lentamente. «Estoy bien», dijo, sintiendo que esas palabras eran más ciertas y profundas de lo que podría haber imaginado. «Más que bien. Me siento tranquila». Se volvió hacia él, con una expresión que era una mezcla de gratitud y asombro. «Gracias por todo. No tenías por qué hacer nada de eso. No hay necesidad de darme las gracias por reconocer la verdad», dijo él, con la mirada fija en el horizonte lejano. «He pasado mi vida en habitaciones como esa, Cresa. Son junglas de ego e inseguridad donde la gente lucha por dominar. Hombres como tu ex marido construyen su autoestima menospreciando a los demás. Yo solo he puesto un espejo frente a la situación». Se volvió hacia ella con un destello de severidad y protección en los ojos. «Y tengo muy poca tolerancia con los matones». Permanecieron en un cómodo silencio durante un rato. Las ciudades emiten un relajante murmullo. «¿Sabes, Cresa?», dijo ella con voz divertida, suave y pensativa. «Lo más irritante es que probablemente se convencerá a sí mismo de que hice todo esto por él, por venganza, para ponerlo celoso. Lo convertirá en parte de su historia, con él como el héroe trágico». La expresión de Dominic era indescifrable. ¿Importa lo que él piense? La pregunta, tan simple y directa, la golpeó con la fuerza de una revelación. Durante años, la opinión de Lennox había sido el sol alrededor del cual giraba todo su mundo. Su aprobación era calor en la vida. Su desaprobación era un invierno gélido y desolador. La idea de su juicio había dictado su ropa, sus amigos, sus ambiciones, su propio sentido de identidad. Y ahora pensaba en el rostro enfurecido y humillado de Lennox mientras huía de la fiesta. No sentía triunfo, ni lástima, ni siquiera un destello persistente de ira. No sentía nada. Él era solo un hombre, un fantasma de un pasado en el que ella ya no habitaba. Su opinión ahora le importaba tanto como una estrella moribunda y lejana cuya luz había tardado años en llegar hasta ella, solo para llegar después de que ella ya se hubiera vuelto hacia un nuevo sol. «No», dijo, con una lenta y genuina sonrisa extendiéndose por su rostro. «No importa en absoluto. Te contraté, Cresa», dijo Dominic, y su voz la devolvió al presente.
porque tu análisis preliminar de la pintura fue el más perspicaz que jamás había leído. Escribiste sobre el uso que hacía el artista de la pintura base para transmitir un dolor que debía sentirse más que verse. Ningún otro experto se dio cuenta de eso. Fue entonces cuando supe que eras la persona adecuada. Tu historia personal era irrelevante para mi decisión, pero me hizo decidirme a garantizar que tu reaparición en este mundo fuera en tus propios términos. Todo lo de esta noche se trataba simplemente de garantizar que tu trabajo y, por extensión, tú misma recibieras el respeto que merecéis. Él estaba desglosando meticulosamente la noche para ella, asegurándose de que entendiera que no se trataba de un rescate de cuento de hadas. Su talento era la causa, su admiración era el efecto. No había acudido al rescate de una damisela, había invertido en una maestra y ahora protegía su inversión. Era un gesto de profundo respeto profesional y personal, más valioso que cualquier acto caballeroso. A medida que se hacía tarde, regresaron caminando por el silencioso museo. Cuando dispuso que su chofer personal la llevara a casa, la acompañó él mismo hasta el coche. Mientras el chofer uniformado le abría la puerta, Dominic le tomó la mano y le acarició suavemente los nudillos con el pulgar. Hay una pequeña galería privada en el Soho que estoy pensando en adquirir. Lo dijo en tono informal, pero con mirada seria y decidida. Lleva años mal gestionada, llena de obras derivadas y de moda. No tiene alma. Quiero cambiar eso. Necesita un nuevo conservador. Alguien con un ojo impecable y que comprenda el alma de una obra de arte. Alguien que pueda encontrar las obras maestras ocultas que el resto del mundo ha pasado por alto. No era solo una oferta de trabajo. Era una declaración de intenciones. Era un nuevo lienzo. Le estaba ofreciendo un espacio para utilizar su don único, no solo para restaurar obras antiguas, sino para descubrir otras nuevas, para construir algo. Cresa miró a este hombre poderoso e inteligente, y luego pensó en su pequeño apartamento, su tranquilo estudio y la vida que había reconstruido con tanto esfuerzo, pieza a pieza. Esta oferta era una puerta de entrada a un mundo con el que solo había soñado. Pero esta vez no entraría como un acompañante accesorio. Entraría por la puerta principal con su nombre, Chrisette Pierce, en el membrete, celebrada por el trabajo de sus propias manos y la visión de su propia mente. Una sonrisa radiante y genuina iluminó su rostro. Una sonrisa que provenía de un lugar de profunda y dura paz. Creo, dijo, con la voz llena de una esperanza y una emoción que no había sentido en años, que me interesaría mucho saber más. Mientras el elegante coche se alejaba del gran museo, Cresa miró por la ventana. Las luces de la ciudad se difuminaban en rayas doradas y plateadas. No estaba dejando atrás un campo de batalla. Estaba dejando atrás un monumento a su vida pasada. Un pasado que ahora había dejado atrás por completo. El camino que tenía por delante era desconocido, un lienzo sin pintar que esperaba su primera pincelada. Pero, por primera vez en mucho tiempo, ella sostenía el pincel. La historia de Cresa no trata solo de una mujer que encuentra a un nuevo hombre. Trata de una mujer que se reencuentra a sí misma. Es un poderoso recordatorio de que nuestro valor no viene definido por con quién estamos, sino por quiénes somos. Entró en esa gala como el fantasma del pasado de otra persona, pero salió como la artífice de su propio futuro. Su victoria no fue la humillación de Lennox, sino su propia autoestima, tranquila e inquebrantable, un valor que finalmente fue reconocido por alguien que pudo ver la obra maestra que se escondía bajo la suciedad. Esta historia demuestra que las mayores remontadas no son ruidosas y vengativas, sino que se construyen trazo a trazo, con la tranquila dedicación a nuestras propias pasiones y nuestra propia verdad. ¿Qué te pareció la increíble transformación de Cresa? ¿Alguna vez has tenido un momento en el que te has dado cuenta de tu propia fuerza después de haber sido subestimado? Cuéntanoslo en los comentarios a continuación. Si su historia de resiliencia y empoderamiento te ha inspirado, dale al botón me gusta. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo y no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más historias inolvidables de triunfo.
Tu apoyo nos ayuda a seguir sacando a la luz estas poderosas narrativas. Gracias por vernos.